Bien, pues para aprovechar la sesión de hoy, vamos a pasar directamente a la siguiente conferencia. Está ya conectado el ingeniero Efraín Gutiérrez. Él es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, y desde 1997 se ha dedicado al tema de bioestimulantes y bioreguladores en varios estados de la República de México, principalmente del norte y centro, y en varios cultivos, tanto de invernaderos como de campo abierto. Él ha asistido a diversos foros y congresos relacionados con nutrición y fisiología vegetal. Además, él también tomó los diplomados que estamos impartiendo. Él ya tomó pues, versiones anteriores. Incluso está dentro del grupo de los primeros 25 que se van a titular del máster en producción hortofrutícola, ahora el próximo mes de diciembre, ya muy cerca. Y bueno, también ha ido a capacitarse a estos países. Principalmente su carrera profesional está enfocada al uso masivo de estimulantes y bioreguladores en agricultura de precisión, basándose en conocimientos de los efectos de ingredientes activos y pues la fenomenología, fisiología de la planta. Efraín, te saludo. ¿Cómo estás? Estamos listos, escuchamos desde diversas partes de Latinoamérica. ¿Nos escuchas bien? ¿Podemos hacer una nueva prueba de audio, aparte de la que hicimos temprano? Los escucho perfectamente. Los escuchamos perfectamente. Ok. Perfecto, Efraín. Puedes activar tu cámara, ahí del lado derecho de tu nombre, y sacar el puntero láser. No sé si indicó Carlos, está del lado izquierdo. ¿Dónde están las...? Ya lo veo. Perfecto, Efraín, pues bienvenido, gracias por tu tiempo. Okay. Y te dejo con la audiencia. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Efraín Gutiérrez, gracias por la oportunidad de platicar un poco las experiencias que tenemos respecto al uso de bioreguladores y bioestimulantes. Vamos a empezar con la plática. En este caso, prácticamente una planta está compuesta por diversas estructuras, tejidos, órganos de diferentes formas, en diferentes situaciones. Voy a tratar de ir un poco rápido porque supongo que es un tema bastante amplio y nos queda un poco de tiempo. Entonces, lo que se dice inclusive en los 12 principios de fisiología vegetal es que las plantas se desarrollan bajo el control de ciertas hormonas y que estas hormonas y el desarrollo de las plantas están afectadas por diversos efectos de señales externas en diferentes situaciones. Solamente para hacerlo rápido. Bueno, en términos generales, una planta, este es el proceso normal de desarrollo de una planta. Prácticamente muchas empiezan con la germinación de semillas y van pasando por diferentes etapas como es el crecimiento vegetativo, la formación de flores, la apertura de flores, el amarre de frutos, el crecimiento de frutos, la maduración, senescencia, abscisión y muerte. Este es el proceso normal de una planta modelo, de una planta anual. Una planta que hace procesos de manera continua, empieza con la germinación, prácticamente acaba con la muerte. Pero muchas de estas plantas no tienen este ciclo de manera continua, sobre todo plantas de cortes continuos, continuamente tienen crecimiento vegetativo. Y este proceso se repite de manera cíclica durante un buen tiempo. En el caso de tomates, pepinos, inclusive después de semanas se sigue teniendo crecimientos vegetativos, se sigue teniendo apertura de flores, amarre de frutos, y el proceso se da de manera cíclica durante mucho tiempo. En el caso de los frutales también es importante porque el proceso no empieza con la germinación, continúa con crecimientos vegetativos, esto lo hace cada año, formación de flores, apertura de flores.
En términos generales, en todas las plantas es una serie de procesos que se van dando de manera gradual. Todos estos procesos nosotros los llamamos eventos fisiológicos. Eventos fisiológicos que se van dando en las plantas y que van dando como consecuencia los crecimientos, la aparición de flores, la aparición de frutos de manera continua. ¿Quién regula todos estos eventos que se dan en la planta? Esta es una cita de una publicación del 2013 que dice que el crecimiento y el desarrollo de las plantas responden a muchos factores ambientales en coordinación con el efecto de 5 hormonas clásicas, que inclusive se mencionaron en la plática anterior. Las hormonas clásicas giberelinas, ácido abscísico, citocininas, auxinas y el etileno. Estas son las hormonas que son más comúnmente conocidas en la producción y algunas otras que también muestran influencia, pero que no necesariamente promueven la aparición o el desarrollo de eventos. En este caso están los brasinoesteroides, la parte de poliaminas, la parte de jasmonatos y la parte de ácido salicílico. Hoy en día el grupo de hormonas principales se conoce que determinan o regulan los eventos que pasan en la planta como un proceso continuo. En términos generales, ¿qué son las fitohormonas? Estas fitohormonas que regulan los eventos, lo que se conoce es que existen auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico. Mencionábamos las otras hormonas, todas estas se producen en la planta. Se producen en la planta y prácticamente están en la genética de todas las plantas. Estas son las fitohormonas y existen otro tipo de compuestos, en este caso nutrientes, vitaminas, etcétera, etcétera. Pero básicamente, aunque estos participan en los eventos, no regulan los eventos. Inclusive se mencionó anteriormente que algunos aminoácidos son parte o precursores de esta parte de hormonas. En realidad los que están regulando los eventos, si se dan o no se dan en una planta, son en este caso las auxinas. Entonces, estas hormonas básicamente son las que regulan de manera directa los eventos como la floración, como la aparición de flores, como el amarre de los frutos, como la maduración de frutos, como la caída o retención de estructuras por una planta. En términos generales, la parte de otros compuestos no lo están regulando, lo están haciendo de manera indirecta. Inclusive si son precursores de alguna hormona, no necesariamente acaban formando una hormona como tal, pueden agarrar diferentes caminos, pero no acabar en una hormona. Entonces, lo que son las auxinas, giberelinas y todo este grupo de hormonas son los que están regulando la aparición de los eventos, la velocidad de los eventos o el hecho de que un evento se dé o no se dé. Dentro de las hormonas como estructura, diferentes formas, diferentes funciones. Las hormonas no son una cuestión solamente de síntesis química, se dan de manera natural en las plantas. Es decir, todas las plantas producen hormonas de los diferentes tipos. Pero ¿en qué cantidad se encuentran? Considero que esa es una parte importante. Aquí lo que tenemos es una estructura, cuál es el contenido de los diferentes compuestos. Tenemos diferentes nutrientes en diferentes cantidades. Si comparamos esta parte con la parte del contenido hormonal, el contenido hormonal es extremadamente bajo. ¿Qué quiere decir? Si comparamos los contenidos hormonales, son muy pequeños respecto a los contenidos estructurales, sobre todo de los elementos. Entonces, regulan los eventos las hormonas vegetales y están presentes en las plantas porque las plantas los producen de manera natural. Otra cosa que consideramos importante es que las hormonas se producen en diferentes sitios de las plantas, pero no necesariamente en el sitio en que se producen tienen su efecto o su función. Tienen movilidad.
decíamos, hay moléculas diferentes, giberelinas, auxinas, se producen en diferentes tejidos, pero regularmente no tienen la función en el sitio donde se producen, se mueven a diferentes sitios de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hormona tiene una demanda y una especificidad. Regularmente, si las auxinas se producen en cierto sitio como los brotes, el movimiento natural, extra a toda la parte, el movimiento natural es hacia abajo porque su principal función va a estar en la parte de formación de raíces. Regularmente las auxinas tienen un movimiento hacia abajo esquemáticamente en la planta. La parte de giberelinas, etileno y ácido abscísico se producen en diversos sitios, pero su movilidad se da prácticamente en todos los sentidos. Inclusive eso pasa con las aplicaciones exógenas, por ejemplo, de giberelina. Nosotros podemos aplicar giberélico a una hoja y prácticamente se puede estar moviendo a cualquier sitio. Un sitio de estrés en la planta puede estar produciendo etileno y prácticamente se puede estar moviendo en todos los sentidos, hacia arriba y hacia abajo. La parte de las citocininas regularmente se producen en las raíces y el movimiento natural de las citocininas es hacia la parte superior de la planta. ¿Por qué? Porque las principales demandas de citocininas, además de estar formando raíces, también es ese crecimiento continuo de proveer división celular a las diferentes estructuras de la planta donde se está dando la división celular. Entonces, son moléculas diferentes, auxinas, citocininas, giberelinas, etileno abscísico, se producen en diferentes tejidos y no necesariamente se quedan en esos tejidos, sino que básicamente se pueden mover a diferentes sitios. A ver, algo está pasando, Jesús. Adelante, Jesús. ¿Ya estás bien? No sé. Estaba en la plática, pero algo pasó. No, todo en orden, todo bien. Perfecto. Bueno, decíamos, son moléculas diferentes, se producen en diversos tejidos, no necesariamente actúan sobre el tejido donde se producen, sino que se mueven en la planta. Hay cierta especificidad y demanda, es decir, regularmente las auxinas actúan en un sitio, giberelinas, etileno y ácido abscísico en sitios, las citocininas en sitios. Decíamos, regularmente las auxinas se pueden producir en los ápices o en los frutos y moverse hacia la parte de la raíz. La parte de giberelinas, etileno y ácido abscísico se mueven en todos los sentidos, se pueden mover hacia la parte superior de la planta o hacia la parte baja de la planta. Las citocininas, que regularmente se producen en los ápices de raíz, se pueden estar moviendo regularmente hacia la parte superior de la planta. ¿Por qué? Porque esta es la parte donde existe la mayor demanda de algunos de estos compuestos. Decíamos, la parte de citocininas. Sitios de división celular. ¿Cuáles son los sitios de división celular? Todos los ápices, todas las estructuras en sus primeras etapas de desarrollo. Decíamos entonces, prácticamente las fitohormonas son naturales en la planta, no hay nada fuera de lugar con la cuestión de las hormonas. Sabemos que tenemos muchas malas experiencias en el uso de fitohormonas, pero son compuestos que se encuentran de manera natural en la planta. Decíamos, las hormonas son las que regulan de manera directa un evento fisiológico, son los que aceleran o detienen un proceso fisiológico. Comparado con la adición de muchos productos, estos actúan en una concentración muy bajita, que inclusive se demuestra con la cantidad del elemento o del compuesto en el tejido vegetal. Actúan donde se produce, pero regularmente se movilizan y actúan en otro sitio de demanda, ya sea que se produzcan en la raíz, se produzcan en los ápices, se produzcan en los frutos, regularmente tienen movimiento, no necesariamente donde se producen van a estar actuando las hormonas. En términos generales, las diferentes hormonas, ¿qué tipo de procesos, qué tipo de eventos, qué tipo de acciones tienen en la planta?
Las auxinas, giberelinas, citocininas, abscísico, etileno y la parte de bracinos están estimulando, pero a la vez están inhibiendo otro tipo de procesos. En este conocimiento de qué estimulan o qué inhiben está la parte importante o una de las partes importantes de las aplicaciones o del uso de este tipo de compuestos. Entonces, las auxinas estimulan ciertos procesos, pero también inhiben otros procesos. Y eso pasa básicamente con todas las principales fitohormonas. ¿Por qué es importante? Porque no solamente queremos hacer que mi planta haga algo de manera acelerada, algo de manera puntual, sino que también podemos hacer que un proceso lo ralentice, lo detenga, o que el proceso se dé a mucho menor velocidad. Y esa es una de las partes importantes que vamos a estar viendo. En el caso de las auxinas se están estimulando la parte de crecimiento. Se mencionaba en la plática anterior, es uno de los usos más básicos de las auxinas, que es la inducción de formación y crecimiento de raíces. Están estimulando la parte de tropismos, que son las respuestas de las diferentes estructuras de la planta a diferentes situaciones como la luz, como gravedad, etcétera, etcétera. Pero a la vez también las auxinas están inhibiendo otros procesos que son importantes, procesos que otras empresas, diferentes productos también explotan. ¿Cuál es la parte que está inhibiendo la presencia de auxinas? La parte de la senescencia. Está inhibiendo la parte de brotación de yemas laterales o la ramificación. Importante en muchos cultivos, ahorita lo vamos a ver. La otra parte que está inhibiendo es la caída de órganos. Es decir, no solamente quiero que la auxina haga los crecimientos, la inducción radical, también la puedo usar para inhibir otro tipo de procesos. Evitar que mi planta se envejezca o que diferentes órganos se estén separando de la planta. La parte de las giberelinas está estimulando el crecimientos vegetativos, la germinación, la aparición de flores masculinas en cucurbitáceas, esto es algo importante, pero a la vez está inhibiendo otros procesos como la senescencia, que ya lo hace junto con las auxinas. Está inhibiendo la inducción floral, esto es muy, muy importante, sobre todo cuando se aplica en cultivos como los frutales. Una mala aplicación de giberelinas puede hacer que 1, 2 o 3 ciclos no exista la formación de una yema floral. Entonces, el uso es importante, el conocer en qué momento hacemos la aplicación de giberelinas, a qué cantidad, qué está pasando en la planta para que el uso de las giberelinas no tengan este tipo de problemas. Y la otra parte es la inducción radical. Hoy en día en algunos cultivos es común el uso de las giberelinas vía sistema de riego para inducir crecimientos vegetativos o crecimiento de frutos. Lo hace, es muy eficiente. Lo que debemos de cuidar mucho es el impacto de estas giberelinas en la inducción radical. Y así prácticamente pasamos con todas. La parte citocinina está estimulando el crecimiento vegetativo, está estimulando la brotación de yemas laterales. Esto es muy, muy importante en algunos cultivos. Ahorita lo mencionaban como la parte de rosas, como la parte de chiles picosos. Está induciendo la formación de flores en frutales. Y una de las especialidades de la citocinina es inhibir la senescencia o el envejecimiento de cultivos. Y prácticamente por este tipo de procesos, por este tipo de situaciones que estimulan, decimos que estas tres auxinas son las que están estimulando procesos benéficos para la planta, pero también se pueden usar para inhibir otros procesos que en términos generales son benéficos. En este caso, abscísico está estimulando la senescencia, contrario a todas las anteriores, el cierre de estomas, un manejo importante en situaciones de estrés o de calor o de sequía. El abscísico también inhibe el crecimiento y está inhibiendo la germinación. El uso de abscísico, por ejemplo, está siendo estudiado en la siembra de granos en Estados Unidos para evitar que la germinación de un grano sea relativamente rápida, sembrar temprano y programar en qué momento una semilla germina, que sería el momento en que las condiciones de clima son adecuadas en otros sitios, decimos en Estados Unidos. La parte del etileno está estimulando la senescencia, es decir, la aplicación de etileno avejenta mis plantas. Uno de los usos más comunes es la maduración de frutos, que ya lo veíamos, inducción floral,
de órganos, germinación y floración femenina, en este caso en plantas como cucurbitáceas. La aplicación del etileno inhibe el crecimiento por todo lo anterior. Está más enfocado a detener una planta y a otro tipo de esquemas diferentes a crecimiento. La parte de bracinos estimula el crecimiento, amarre de órganos, la germinación, pero a la vez inhibe la senescencia y la caída de órganos. Esta es otra herramienta para evitar que una planta se envejezca. ¿Por qué es importante todo este tipo y recalcar en la parte de senescencia? Es porque cultivos como los que se meten hoy en día en agricultura protegida, uno de los factores de éxito es cuánto nos duran produciendo en cantidad y calidad comercial. Entonces, si no cuidamos esta parte, mi planta se me envejece, se me cae muy rápido, puedo tener problemas y no tener un cultivo completamente protegido. La otra parte es que no actúan completamente solas y en algunos casos para lo que son importantes unas hormonas no son importantes en otro tipo de hormonas. Decíamos aquí la parte de crecimiento. Mientras la parte de auxinas, giberelinas y citocininas es positivo, la parte de abscísico y etileno es negativo. ¿Qué pasa entonces si yo quiero estimular el crecimiento de una planta? Puedo usar diferentes vías, pero una de las cosas que puedo usar es el uso de hormonas para tener crecimientos vegetativos. Pero no necesariamente las giberelinas o todos los compuestos son buenos en todos los sentidos o estimulan una buena situación en mi planta. Decimos, en este caso, el crecimiento donde las giberelinas tienen un efecto positivo, son negativas en la formación de flor y en la formación de raíces. Entonces el uso debe de ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque si yo quiero usar la giberelina para tener crecimientos vegetativos, lo que debo de cuidar es qué está sucediendo en mi planta, porque puedo estar inhibiendo la formación de flores o en algunos casos, si lo aplico vía riego con la idea de tener crecimientos, puede estar inhibiendo la formación de raíces. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo uso una herramienta como esta, las primeras etapas de crecimiento, voy a condenar a mi planta a que un buen tiempo esté inhibiendo la formación de raíces. Entonces, este es el tipo de cosas que debemos de cuidar para hacer un uso adecuado de la parte de las hormonas. En este caso no actúan solas, decíamos están presentes en las plantas, siempre están presentes y lo más importante en algunas situaciones, ¿cuál es el balance de la presencia de las hormonas? En este caso, si quisiéramos crecimiento o no crecimiento, debemos de cuidar el balance y la presencia de las hormonas. En este caso, si quisiéramos un crecimiento, deberíamos darle prioridad a la presencia o en la cantidad que deberían de existir de auxinas, giberelinas, citocininas o brasinoesteroides. Y deberíamos de tener un nivel bajo, en este caso, de ácido abscísico o etileno. Si quisiéramos inhibir la parte de crecimiento, en algunos casos la presencia de ácido abscísico o etileno es alta y necesariamente la de auxinas, giberelinas, citocininas y brasinoesteroides es bajo. ¿Dónde se da este tipo de situaciones? Sobre todo en situaciones de estrés, que es la parte que se mencionaba anteriormente. Caída de órganos, también es una cuestión de balance. Si yo tengo una presencia alta de etileno y ácido abscísico, estos dos compuestos me van a estar promoviendo o causando la caída de órganos. Si quisiera una situación contraria y estar reteniendo órganos, entonces la preocupación es tener niveles adecuados o mayores de auxinas, de giberelinas, de citocininas o brasinoesteroides. Para la cuestión de senescencia, mantener un follaje funcional o mantenerlo en condiciones de amarillamiento, o que no esté produciendo fotosíntesis, entonces, si quisiera tener un follaje no funcional, que puede ser importante, por ejemplo, en cultivos como papa, entonces estaría promoviendo la formación o la aplicación de diferentes compuestos, en este caso como etileno o ácido abscísico. La presencia de estos compuestos normalmente me van a dar una estructura senescente. Y la otra parte es follaje funcional. Si en términos generales quisiera que fuera al contrario, que tuviera un follaje funcional por más tiempo,
me preocuparía por tener una presencia alta de auxinas, gibrelinas, citocininas o gracinoesteroides. Y este es el juego prácticamente en muchos cultivos. En algunos casos es bueno inducir senescencia, maduración. En algunos casos es muy importante mantener un follaje funcional. Entonces, en un solo proceso están implicados la gran mayoría de las hormonas y básicamente lo que nos va a dar la tendencia hacia un sentido o hacia otro sentido es qué tan preponderante es la cantidad de unas hormonas respecto a otras. Lo decíamos en los diferentes situaciones. Y solamente como ejemplo de manera rápida, la presencia de citocininas, la presencia de auxinas. Todos están implicados en los procesos, pero si lo que tenemos es una mayor cantidad de auxinas, en este caso en una estructura relativamente pequeña y queremos diferenciarla crecimiento, si queremos la formación de callosidades, lo que nos va a dar esa formación de callosidades es la parte de ácido indolocético. Entonces no es la presencia del indolocético ni la presencia de citocininas lo que nos va a dar el tipo de respuesta. Lo que nos da el tipo de respuesta, en este caso, es el balance. Si quisiera no solamente la formación de la estructura y la diferenciación, o el crecimiento de la estructura y la diferenciación en organelos, entonces lo que necesito es una baja cantidad de auxina y promover una mayor presencia de citocinina. Si esta parte en cultivo de tejidos no lo cuido y en realidad lo que tengo es una baja cantidad de auxina y una de citocinina y una alta cantidad de auxina, prácticamente no voy a tener esa diferenciación de estructuras. Esto solamente es para ejemplificar un poquito el hecho de que en las respuestas todas están relacionadas y lo importante es el balance. ¿Qué tanto tenemos de una respecto a qué tanto tenemos de otra? ¿Cuál es la parte importante del uso y las modificaciones y el efecto que tienen las hormonas en las plantas? Es que estos cambios los debemos de usar para nuestro beneficio. Esa es la parte importante. Y aquí vemos diferentes situaciones cuando tenemos una planta normal o en realidad no está haciendo la hormona. Lo que hacen son modificaciones a niveles estructurales, pero lo importante de esto es cómo lo aprovechamos, cómo lo usamos nosotros en la parte de agricultura. Decíamos, hay modificaciones, podemos usar esas modificaciones para promover el crecimiento o para promover el no crecimiento de plantas. Plantas relativamente pequeñas de poco desarrollo. Esto no es nada fuera de lugar, es una práctica muy común, por ejemplo, en cultivos donde no es deseable que los crecimientos sean muy rápidos, que sean muy drásticos, como puede ser algodón, como puede ser la producción de nochebuenas. No queremos plantas relativamente altas, queremos plantas compactas. La parte de formación de giberélico en diferentes estructuras, no necesariamente queremos plantas que tengan crecimiento. Puede ser muy importante en algunas plantas, como por ejemplo rosas, que lo que queremos es una vara relativamente larga, pero hubo toda una revolución tratando de bajar el porte de algunos cultivos, principalmente arroz o trigos. Entonces, en realidad no necesariamente queremos crecimiento. En algunos otros tipos de cultivos lo que queremos es evitar esos crecimientos incontrolados o en términos generales no deseados. En este caso, diferentes situaciones como tener vallas lo más grandes posibles, lo más atractivas posibles para consumo. Entonces, hacen diferentes cambios estructurales, pero lo importante de estos cambios estructurales es saber exactamente qué es lo que hace cada una de estas hormonas, pero lo más importante es cómo lo podemos aprovechar para beneficio en un sistema de producción. En este caso, la presencia de ácido oxílico aprovechado para soportar más condiciones de sequía.
Hay otra cosa muy importante en el conocimiento de las hormonas. Esta parte es la parte de qué tan reactiva es una hormona respecto a otras hormonas de su mismo grupo. Creo que esa parte no se mencionó anteriormente, pero auxinas es un grupo de muchos compuestos, giberelinas es un grupo de muchos compuestos, citosininas es un grupo de muchos compuestos. Y no necesariamente todos esos compuestos tienen capacidad para modificar la planta a la misma dosis. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos aplicaciones de ácido endolocético, en este caso, el impacto sobre la planta va a ser relativamente bajo respecto a que si hacemos una aplicación de ácido indolbutírico. Vamos a pensar en un proceso como es la generación de raíces. Si yo hago aplicación de ácido indolocético para generar raíces, su impacto va a ser más bajo respecto a que use la misma dosis. No sé, bueno, algo se mencionó. No es exactamente lo mismo usar ácido indolocético a la misma dosis que usar ácido indolbutírico. Regularmente el ácido indolbutírico tiene una respuesta mucho mayor. ¿Cuál es la importancia de este tipo de situaciones, de saber qué tipo de compuesto es mucho más reactivo que otro? En términos generales, porque si esto es mucho más bajo, lo que necesito es usar una dosis más alta si quiero una respuesta consistente, y la respuesta que necesito en una planta, necesito una dosis mucho más alta respecto a que si uso ácido indolbutírico. Exactamente lo mismo que la parte de auxinas está la parte de las giberelinas. El producto más comúnmente usado es el ácido giberélico 3, que tiene un poder relativamente mediano. Está la parte del ácido giberélico 4 y el ácido giberélico 7. El ácido giberélico 1, el 19 y el 20. Respecto a todos, el ácido giberélico 3, que es el más comúnmente usado, tiene una capacidad mediana de respuesta en la planta. El ácido giberélico 4 y el 7, su capacidad para modificar cosas en la planta. Se está cortando la transmisión, Jesús, no sé si hay alguna situación en particular. Si hay alguna, me lo menciono. El ácido giberélico 4 y el ácido giberélico 7 tienen una menor capacidad para tener respuestas en la planta. El ácido giberélico 1 y el 19 y el 20 tienen una capacidad alta para modificar el desarrollo de la planta. Decíamos, esto es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo al producto que usemos, va a ir en relación con la dosis. Y una de las cosas más importantes no solo es la cuestión de la dosis, va a ir en cuestión del costo que nosotros usemos para modificar la planta o para hacer que nuestra planta haga lo que nosotros querramos en este caso que haga, que tenga crecimiento o no tenga crecimiento, etc. ¿Cuáles son los problemas en este caso con los ácidos giberélicos, a pesar de que el 1, el 19 y el 20 es mucho más reactivo? Estos son o difíciles de sintetizar o extremadamente más caros para sintetizar que cualquiera de los que tenemos aquí. La parte de las citosininas es exactamente lo mismo. No necesariamente todas las citosininas son los mismos. Las más comunes está la ceatina, la benciladenina, la quinetina y en esta parte la fenilurea. Dentro de las más bajas en respuesta está la quinetina y la ceatina. La parte de la benciladenina es una hormona o un compuesto que responde mucho más a la misma dosis que en este caso la ceatina y la quinetina. Y la otra compuesto que responde mucho más a una aplicación a la misma dosis, en este caso es la fenilurea. ¿Qué quiere decir este tipo de cosas? Que si queremos una respuesta tipo citocinina en una planta y usamos ceatina o quinetina, y usamos exactamente las mismas dosis, la respuesta aquí va a ser muy baja. Pudiéramos tener mucho mejor respuesta si queremos una respuesta tipo citocinina, en este caso con la benciladenina. Si queremos tener una respuesta mucho mayor, mucho más puntual, mucho más eficiente, a un costo
mucho menor, necesariamente tendríamos que usar la fenilurea. Mucho menor ¿en qué sentido? Si quiero una respuesta tipo citocinina. Y ahorita vamos a ver cuáles son las respuestas tipo citocinina. ¿De dónde viene este tipo de cosas? En este tipo de comparaciones. Aquí tenemos la parte de benciladenina y la parte de quinetina. En este caso, para estar haciendo cambios en la multiplicación celular. Si tenemos una aplicación de una parte por millón de los dos compuestos, a 2 partes por millón, a 4 partes por millón, a la misma dosis, la benciladenina es mucho más eficiente que la quinetina. A 2 partes por millón es mucho más eficiente y a 4 partes por millón es mucho más eficiente. Entonces, en este caso, aunque las dos sean unas citocininas, no necesariamente tienen la misma respuesta. Este estudio demostró que prácticamente la benciladenina es más efectiva, en este caso, que la quinetina en una relación de 3.2 a 1. Es decir, por cada parte por millón que necesito de benciladenina, en realidad necesito 3.2 de quinetina. Y ahí es cuando la aplicación de citocininas posiblemente no tengan la misma respuesta. ¿Por qué? Porque si estamos variando el ingrediente activo, la citocinina que queremos que nos dé la respuesta, entonces no siempre va a tener la misma respuesta. Depende básicamente del tipo de producto que estemos usando. Y pasa exactamente con la cuestión de las giberelinas. Básicamente lo que se mide aquí es la elongación del hipocótilo en lechugas a diferentes dosis. Lo que se ve es que el ácido giberélico 4 es mucho menos eficiente. El que más usamos es el ácido giberélico 3. Entonces, básicamente no todas las giberelinas tienen el mismo tipo de respuesta, no todas las citocininas tienen el mismo tipo de respuesta y no todas las opsinas tienen el mismo tipo de respuesta. Entonces, cuando estemos hablando del grupo de productos, no siempre podemos estar esperando el mismo tipo de respuesta de una aplicación a otra. Extra a que ya mencionamos que las plantas no solamente responden a las hormonas, sino que también responden a diferentes condiciones. Ahorita vamos a ver un poquito más. Otra parte importante que se relaciona también con la situación de cuando aplicamos un producto, ¿qué sensibilidad tienen las diferentes estructuras a las hormonas? Es completamente diferente. No es la misma sensibilidad que tiene un tallo, que tiene una hoja, que tiene un fruto, que tiene las flores, la raíz, tubérculos o bulbos. Y eso va a depender básicamente del evento fisiológico y lo que queramos modificar. Por ejemplo, si yo tengo una planta a la que quiero inducir crecimiento y hago una aplicación de ácido giberélico, la planta va a crecer. Lo que más va a tener elongación posiblemente sean los tallos, posiblemente sean las hojas, pero respecto a tallos y hojas, las flores son mucho más sensibles. Entonces, estas flores van a tener modificaciones drásticas, inclusive abortos de granos de polen, y la otra parte es que esos crecimientos drásticos nos provoquen la caída de flores o de frutitos pequeños. Entonces, las diferentes estructuras tienen diferente sensibilidad y el conocimiento de esa sensibilidad nos va a indicar no solamente qué tipo de hormonas vamos a estar ocupando, sino básicamente en qué cantidad lo estemos usando. Esta es la parte que también se mencionaba respecto a el uso de ácido giberélico, por ejemplo, para la elongación de follaje o de crecimientos vegetativos. Posiblemente en un cultivo frutal estemos tratando de inducir crecimientos vegetativos y tengamos el impacto sobre tallos, hojas, ramas, etcétera. Pero si no nos damos cuenta que el proceso de formación de flores se está dando en ese momento, si este proceso de formación de flores es mucho más sensible que la parte que estamos elongando, entonces la formación de flores o no se da o prácticamente se inhibe por varios ciclos. Entonces, el conocimiento de las hormonas es importante, saber que no todas las estructuras tienen la misma sensibilidad, qué tipo de situaciones están sucediendo en las plantas
para que mi aplicación no solamente tenga el efecto que yo quiero, sino que también no esté perjudicando otro tipo de estructuras que, aunque no veamos, están presentes en las plantas. Otra de las cosas importantes es que la presencia en las diferentes estructuras también varía mucho. En este caso lo que tenemos es la presencia de etileno. Aquí lo que se ve es presencia de clorofila y presencia de etileno dentro de una misma estructura. Lo que vemos es la presencia de clorofila en la parte distal de la planta o de la estructura es alta, mientras que la presencia de etileno es relativamente baja. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a esta parte? Entonces la presencia del etileno se dispara y la presencia de clorofila baja. Es decir, están presentes, diferentes estructuras son sensibles e inclusive la presencia de las hormonas dentro de una estructura también puede ser completamente diferente. Situaciones que debemos de tomar en cuenta cuando usamos compuestos de este tipo. Dentro del desarrollo de un fruto también hay diferentes niveles hormonales. Aquí tenemos el esquema del desarrollo de un fruto, desde la parte de antesis, la fecundación, cómo se va desarrollando de manera gradual. Pero la presencia de diferentes hormonas no siempre es constante, es decir, en diferentes fases es más preponderante la presencia de un hormón y luego deja de ser preponderante o prácticamente disminuye o desaparece para en otra fase estar presente otro tipo de compuestos, en este caso auxinas y etileno, presencia cuando el fruto empieza a tener coloración. Entonces, aún en el desarrollo de una estructura, las hormonas no están presentes en todo momento, ni siquiera en las mismas cantidades. En algunas etapas son más preponderantes, unas pierden la cantidad, desaparecen, y en algunas otras situaciones, otras aparecen, se hacen preponderantes. ¿De qué depende? De la fase de desarrollo de la estructura. Decíamos que las hormonas presentes en la planta están definiendo diferentes eventos fisiológicos, pero si están presentes, ¿es suficiente para que regulen eventos fisiológicos? No necesariamente es suficiente. Y esta es la parte que se mencionaba. ¿Quién las produce? Regularmente es una cuestión genética. Responden a una cuestión ambiental y responden a la parte de manejo. Todas este tipo de situaciones al final nos da la síntesis de hormonas, es decir, en este momento ya existe la hormona, pero no necesariamente esto regula un proceso fisiológico. Se dan diferentes situaciones o procesos que pueden hacer o no hacer que se dé esa regulación. Pueden pasar de que la hormona exista a que se convierta en un tipo inactivo, a que prácticamente se degrade por diferentes procesos, a que se conjugue, y todas estas situaciones no regulan el proceso. De la conjugación se puede convertir ahora en una hormona bioactiva, es decir, completamente disponible para regular el proceso. Y suceden aún después de esto otro tipo de situaciones, ¿verdad? Puede que la hormona exista, pero no necesariamente mi planta tiene un receptor disponible para que se dé el proceso de regulación. Esto va muy relacionado con esta cuestión de estrés, ¿verdad? Una planta a la que nosotros le aplicamos inclusive hormonas de manera exógena, no necesariamente regula un proceso fisiológico. ¿Por qué? Porque posiblemente esté en una situación tan detenida que no existe un receptor disponible para que este proceso se dé. Entonces, está la hormona bioactiva, requiere de cierta cantidad, requiere de la presencia de hormonas, pero una de las cosas más importantes es que prácticamente exista un receptor disponible para que esta hormona esté regulando un proceso fisiológico. Es decir, es relativamente complejo. Pueden pasar muchas situaciones con la hormona después de la síntesis, y no necesariamente la hormona bioactiva va a regular el proceso. Necesitamos la presencia de otras hormonas,
cierta cantidad, que decíamos que esta es la parte de balance, y la otra parte importante es que mi planta esté completamente susceptible o que exista el receptor disponible. ¿Para qué? Para que existan todos estos cambios, para que se dé un proceso fisiológico. En este caso, como ejemplo, la cuestión de raíz. Es decir, está la auxina, puedo tener la respuesta, no necesariamente. Pueden pasar muchas cosas. Necesito otras hormonas, necesito cierta cantidad, y lo más importante es que mi planta esté con un receptor disponible para que se den esos procesos. Hay otra cosa importante que es todos los procesos que regulan las hormonas son replicables. Esa es una de las cosas importantes. Es decir, si yo sé que el ácido giberélico está teniendo crecimientos vegetativos, puedo con aplicaciones exógenas hacer crecimientos vegetativos. El ácido giberélico lo hace. Es decir, hay replicabilidad del efecto del ácido giberélico cuando nosotros hacemos aplicaciones exógenas. Hay replicabilidad de la parte del etileno, completamente replicable. Es decir, si yo hago aplicaciones de giberélico, en este caso de etileno, voy a tener el efecto tipo etileno. En este caso no lo aplico como etileno, lo aplico como otro tipo de compuesto. La parte de citocinina, puedo hacer replicable el efecto de la citocinina completamente. A esta hoja se aplicó citocinina, esta planta no tiene citocinina. Entonces aquí se está degradando, estoy evitando la senescencia de la hoja. La parte del inhibidor, puedo hacer que mi planta o replicar el hecho de evitar el crecimiento vegetativo, que sé que lo hacen algunos inhibidores, completamente replicable. Puedo evitar que mi planta tenga este crecimiento, decíamos, prácticamente los entrenudos no se alarguen y tener una planta compacta. Este es el uso del inhibidor de crecimiento en una situación completamente comercial. Puedo hacer que mi planta esté generando raíces por diferentes vías, por diferentes sistemas, completamente replicable. Lo mencionaban anteriormente, aplicamos triptofano, al final va a dar auxinas al final lo que va a hacer es promover la formación y crecimiento de raíces. Lo puedo hacer si aplico una auxina exógena, completamente replicable. Es decir, lo que están regulando las hormonas como procesos fisiológicos es replicable, completamente replicable. Lo que tenemos son diferentes compuestos, en este caso la parte del inhibidor de crecimiento, diferentes fuentes de etileno, diferentes fuentes de citocininas, diferentes fuentes de auxinas. Todos estos compuestos de manera exógena, conociendo qué hace cada uno de los compuestos, puedo tener un efecto replicable con la aplicación y estar inhibiendo o desarrollando ciertos procesos fisiológicos. Bueno, si recapitulamos un poquito, decíamos las hormonas vegetales que están presentes en la planta están presentes en una baja cantidad respecto a otros compuestos o elementos que se encuentran en la planta. Regulan procesos fisiológicos, se producen en un sitio, se mueven en otro. Conocemos muchas veces qué hacen, y lo más importante es que los replicamos. Si conocemos todo ese tipo de cosas, podemos hacer situaciones, decíamos, puntuales, como la formación de raíces, los crecimientos vegetativos, inhibir crecimientos vegetativos, maduración de estructuras, crecimiento de estructuras, etcétera, etcétera. Pero no solamente existe este tipo de compuestos, y aquí es, junto con el manejo, en muchas ocasiones sin conocimiento de todo lo anterior, donde tenemos los problemas. Adicional a la regulación hormonal, al uso de productos que regulan eventos, ¿qué otro tipo de situaciones existen? En el mercado existen otro tipo de compuestos que nosotros los catalogamos como cócteles. Los cócteles, en términos generales, no hacen regulación hormonal, no regulan procesos fisiológicos, no hacen que la planta crezca, no hacen que se generen raíces, no hacen que crezcan frutos, no hacen que se maduren estructuras, no hacen que se caigan estructuras, no hacen que se retengan estructuras. Estos son auxiliares del mantenimiento fisiológico. ¿Cuál es la característica? Es que en términos generales son
extractos vegetales de diferentes situaciones. Perdón por el sonido, ya estoy viendo algunas observaciones. Los extractos vegetales están compuestos por muchos compuestos. Y es por eso que en términos generales traen una gran cantidad de productos que se mencionaba anteriormente, que en algunas situaciones de estrés en una planta pueden causar los desbalances. Es por eso que usamos la parte de los cócteles como auxiliar al mantenimiento fisiológico. Los extractos de diferentes sitios tienen vitaminas, nutrientes, enzimas, carbohidratos, de todo, pero solamente un poquito, es decir, cantidades mínimas. Cantidades que en términos generales no pueden modificar procesos, no pueden regular eventos fisiológicos. Ahorita vamos a ver por qué. Otra parte de los extractos vegetales extra están también las fermentaciones o la presencia de de fermentaciones de plantas o de diferentes microorganismos, ya sean bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que encontramos también son nutrientes secundarios, moduladores, antipatógenos, presencia de hormonas. Es decir, una gran cantidad de compuestos como esta parte de los extractos o las fermentaciones, en una gran cantidad de compuestos, pero en pequeñas cantidades que ahorita vamos a ver por qué no pueden modificar diferentes eventos. No pueden hacer regulación precisa o regulación hormonal de estos eventos. ¿Qué tipo de compuestos? Nosotros tenemos un tipo de compuestos de este tipo. Está la parte de Stimplex, Biosime, Maxigro, Agromil-B, Citoquina, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de compuestos, una gran cantidad de ingredientes activos, pero de todos ellos tienen una muy pequeña cantidad. A este tipo de productos nosotros le llamamos bioestimulantes, los que son auxiliares en el mantenimiento fisiológico. Están otros tipos, en este caso es aminoácido, quitosano, etcétera, etcétera. Reforzando un poquito lo que se mencionaba anteriormente, el aminoácido al final lo que va a dar, un ejemplo, el triptofano nos va a dar las auxinas, y lo que está regulando el proceso de formación de raíces, al final es la auxina, no es el aminoácido. El aminoácido puede ser un precursor, el triptofano un precursor, pero no es el triptofano el que regula la formación de raíces, es la auxina. Entonces, un aminoácido puede tener diferentes vías de uso, pero no necesariamente acabar en una auxina. Es por eso que muchos compuestos que traen, o muchos productos que traen una gran cantidad de compuestos, no necesariamente acaban en la regulación de eventos. Reforzando un poquito esta parte, ¿qué traen estos extractos vegetales? Decíamos, traen nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica, diferentes elementos. Bueno, depende de la presentación, puede ser impactante la de partes por millón por litro, pero en términos generales en el contenido, en el 1%, 4%, 3%, 10%. Es decir, una gran serie de compuestos en pequeñas cantidades. Si ya nos vamos no solamente a la parte de nutrientes, sino a la parte de otro tipo de compuestos, la parte de vitaminas, 600 partes por millón por litro, en términos generales una cantidad pequeña. 20.000 partes por millón de aminoácidos, esto es un 2%, carbohidratos 500.000 partes por millón, esto pueden ser azúcares. En términos generales importantes para cuestión energética, pero no necesariamente está regulando eventos. Y nos vamos ahora con la cuestión de hormonas. Con la cuestión de hormonas traen citocininas, auxinas, giberelinas, pero regularmente traen una cantidad pequeñita que llamamos 80-100 partes por millón, 35 partes por millón, 30 partes por millón. Y otro tipo de compuestos, en este caso betaínas, con una cantidad de 80 partes por millón, es decir, una cantidad poquita. Una de las características de un bioestimulante, un producto que hace mantenimiento fisiológico, es que regularmente la dosis está hecha en litros por hectárea. Y ahorita vamos a ver por qué es importante el hecho de que esté dosificado en litros por hectárea respecto al hecho de que esté dosificado en partes por millón. Entonces, si nosotros diluimos un producto de este tipo en 200 litros de agua, que es lo más común, prácticamente la cantidad de producto
como ingrediente en concentración es extremadamente baja, serían 0.5 partes por millón, en este caso de citosininas. Entonces, este tipo de compuestos tendrán la capacidad para estar regulando eventos. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué un bioestimulante no puede estar regulando eventos? Porque el hecho de pasar o modificar el tamaño de la fruta, por ejemplo, o de las bayas, en este caso en uva, lo podemos hacer con una solución final, la que se aplica de 40 a 400 partes por millón. De CPPU lo podemos hacer en una dosis de 3 a 6 partes por millón. De 4-CPA lo podemos hacer de 2 a 4 partes por millón de aplicación final, de solución final, concentración en solución final. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta concentración en un producto de este tipo? Si modificar este proceso necesita 40, 400 partes por millón y estas 40 las tengo básicamente en 1 litro, entonces nunca voy a modificar un proceso específico, un evento muy puntual con un bioestimulante. ¿Por qué? Porque por concentración y por el tipo de ingrediente no tiene esa capacidad. Si quisiera modificar la cantidad de raíces a pasar de esta situación a diferentes situaciones, lo puedo hacer con indolbutírico de 100 a 5000 partes por millón, o lo puedo hacer con naftalenacítico de 100 a 10,000 partes por millón. Entonces, si yo quisiera hacer este tipo de cambios regulando el evento puntual en la planta, no lo puedo hacer con un bioestimulante, definitivamente. Si quiero modificar el tamaño del fruto, que pase de este tamaño a diferentes tamaños, lo puedo hacer con CPPU a 2 o 4 partes por millón de solución final. Si lo quiero hacer con el tipo de compuesto que hemos mencionado, prácticamente es imposible hacerlo. O la otra cosa es que es posible hacerlo, pero prácticamente necesitaría yo aplicación de 20 a 40 litros por hectárea. Y se venía la otra parte fundamental que decíamos, si no modificas, si no usas el compuesto adecuado para modificar el evento, entonces necesitas mucha cantidad para hacer este tipo de cambios. Y aquí reforzamos un poquito esta cuestión de poder de las diferentes compuestos. En términos generales no es lo mismo usar naftalenacético que indolbutírico. ¿Por qué? Porque de naftalenacético necesitaría yo ocupar el doble de dosis. Necesitaría yo ocupar 1.5 veces la dosis de CPPU respecto a si ocupo CPA, a 4-CPA. O necesito usar una gran cantidad de dosis de ácido hidrohidrólico respecto a lo que uso de CPPU para tener este tipo de modificación. Entonces, por eso es importante que detectemos en términos generales qué quiero hacer en mi planta, tener claro, muy puntual, qué es lo que quiero modificar. Y la otra parte importante es qué tipo de compuesto voy a usar, porque no solamente del compuesto depende la eficiencia, sino también y muy posiblemente el costo. La aplicación de diferentes compuestos con los diferentes manejos también tienen un efecto sobre los contenidos hormonales. La presencia de este tipo de hormonas en la planta. Aquí, como ejemplo, tenemos aplicación de diferentes compuestos para diferentes controles de diferentes situaciones en la planta. Pero en términos generales, ¿qué es lo que vemos? Es que la cantidad de ceatina presente en una estructura cambia después de las aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad hormonal que existen en los tejidos se modifica con la aplicación y el manejo de diferentes compuestos. ¿Qué pasa si no tenemos presencia de citosininas, en este caso la ceatina? Si lo modificamos, lo que nos va a dar es una menor presencia de clorofila. Si tenemos menor presencia de clorofila, tenemos menor cantidad de fotosíntesis, menor división celular, y al final división celular es una cuestión de materia seca. ¿Qué trato de ejemplificar aquí? Es que los niveles hormonales también se pueden modificar con la cuestión de manejo, y si se modifica con la cuestión de manejo, entonces también es un aspecto muy importante a tomar en cuenta en la aplicación de estimulantes o de bioestimulantes o de reguladores de crecimiento exógeno. Decíamos en este caso
La genética de la planta es la que determina qué tipo de compuestos se forman, auxinas, gibrelinas, citosininas, y este tipo de compuestos modifican de manera puntual un proceso fisiológico o regulan un evento fisiológico. En este caso, la cuestión de crecimiento de fruto como ejemplo. Básicamente el crecimiento de fruto tiene dos situaciones puntuales. Se forma de un número de células y del llenado de esas células. ¿Qué tipo de cosas participan aquí? Aminoácidos, proteínas, azúcares, vitaminas, lípidos, nutrientes. ¿Y qué es importante entonces para el crecimiento del fruto? Bueno, lo más importante es tener una cantidad adecuada de células, porque una menor cantidad de células, y ahorita lo vamos a ver, es una menor cantidad de células en un fruto, te va a dar un pequeño tamaño de fruto, o el potencial de un pequeño tamaño de fruto. Tienes 10 células, cuando las tienes, te darán 10 células llenas. Si logras formar 12, 14, 15, 16, cuando las tienes, van a ser de mucho mejor tamaño. ¿Cómo las tienes? Con todo este tipo de compuestos. Para entrar a una de las siguientes pláticas es tener presentes dos definiciones fisiológicas en los vegetales que son muy, muy importantes. La parte de crecimiento y diferenciación es importante porque en esto nos vamos a basar, o en mucho de esto nos vamos a basar en la siguiente plática. La parte de crecimiento en una planta es un aumento permanente de tamaño, es decir, mi planta creció porque tuvo más altura, porque tuvo más peso, y eso solamente es un crecimiento cuantitativo. Creció 20 centímetros, pesó 5 gramos más. Pero la planta no crece de manera amorfa o de manera incontrolada, crece formando diferentes estructuras. Esta parte es la parte de diferenciación y este es el cambio cualitativo. No solamente creció, sino que está formando diferentes estructuras como hojas, como flores, como frutos. Y de manera interna, aunque no lo veamos, xilema, floema, etcétera, etcétera. Entonces, la unión de la parte de crecimiento o el proceso de crecimiento y la parte de diferenciación nos da esta parte de desarrollo. Así decimos que una planta se está desarrollando. ¿Por qué? Porque no solamente tiene cambios con la cuestión de tamaño o con la cuestión de forma, sino que también los tiene con la cuestión de funcionalidad. Hace diferentes estructuras funcionales. Todo este tipo de situaciones los está regulando, decíamos, la parte de las fitohormonas. Esta parte la hace el bioregulador. Entonces, para cerrar esta partecita, decíamos que existen dos tipos de compuestos. Unos compuestos que están regulando eventos fisiológicos en la planta, es decir, que hacen cambios muy, muy puntuales en la planta, cambios como qué tipo, como este crecimiento de frutos. Otro tipo de productos que están haciendo mantenimiento fisiológico, es decir, no están haciendo cambios puntuales en la planta, a estos los llamamos cócteles. Y en términos generales, el hecho de estar regulando eventos fisiológicos, nosotros lo catalogamos como la biorregulación de eventos. Si usamos productos tipo cóctel o auxiliares del mantenimiento fisiológico, no estamos esperando cambios drásticos o puntuales en la planta, solamente estamos esperando que una planta tenga un mejor desarrollo, un mejor aspecto, y esta parte le llamamos bioestimulación. Este tipo de situaciones, de cambios en las plantas, lo más avanzado necesariamente tiene que ser la cuestión de la manipulación del genoma, ¿no? Manipulación en diferentes situaciones. Aquí hay una manipulación para hacer que una planta produzca más hitos. Una manipulación para que la planta produzca más hitos, para que cambie de color, pero ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Yo creo que en algún momento no va a haber límite en ese sentido.